11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Esta é a história de como a Espanha participou na viagem à Lua. Las tres estaciones para hacer el seguimiento de vuelos lunares a gran distancia están espaciadas 120 grados a lo largo de la circunferencia de la Tierra. Hay una en California, hay una en Australia y se montó una también en Madrid. Significó algo que era función también de la época. Es decir, que el convenio entre los gobiernos americano y español y el que viniera a la NASA en España, para el régimen que teníamos en aquella época, era como un éxito fabuloso. No hay más que mirar la fotografía de Franco y Eisenhower en la base de Torrejón de Ardoz cuando se le recibe para ver la satisfacción de Franco. Es una cara satisfecha, absolutamente satisfecha. Esta é a história da maior façanha da humanidade vista de outra perspectiva. A de uma minúscula aldeiazinha madrilena que se viu de noite para o dia lançada para a aventura espacial. Había que construirlo absolutamente todo. Edificios, vallas, puentes que hubo que hacer, vías de acceso para todo. Yo estaba aquí en el pueblo, no había trabajo, se abrió la estación y el alcalde dijo, se necesitan unos señores para vigilantes. Y entré de vigilante. Yo estoy en la cafetería y estaba dando el servicio para las noches y a lo que me tocaba, claro. Nosotros hemos formado parte de ese trabajo para que el hombre llegue a la Luna. Nos sentimos orgullosos. La estación Apolo de Fresnedillas pues, le trajo a 20, 25 familias tranquilidad y le trajo trabajo y poder compaginar el trabajo de la estación Apolo con trabajos que tenía anteriores de agricultura y ganadería pues, para tener un nivel de vida mejor. Esta não é a história de Neil Armstrong, Buzz Aldrin ou Michael Collins. É de um grupo de espanhóis que, por acaso do destino, foram os primeiros a ouvir isto. Y claro, eso nos llega a nosotros 1,3 segundos después de que él lo dice, pero nos llega 0,5 segundos antes que Houston. Consecuentemente, el grupo de operaciones que en ese momento estábamos en la estación, lo oímos los primeros del mundo. Y además, como estaba en receptores, pues me cabe la satisfacción de que eso vino a través de mi equipo. Ahora que ha transcurrido esos 50 años y que la gente parece que se ha dado cuenta de que aquello efectivamente ocurrió y que en cierta forma tuvimos un protagonismo, un grupo de españoles y España en sí, claro, pues la consideración de que tuvimos una suerte enorme los compañeros que llegamos a tiempo de vivir aquello. La sensación que te da al entrar en una estación, o la sensación que dio en aquella época, claro, es que hablamos de hace 50 años, es que entrabas en un mundo diferente. Lo que pasa es que a mí no me pillaba tanto de sorpresa porque yo había estado estudiando en Estados Unidos. El equipo era totalmente nuevo, no era nada que tú pudieras encontrarte en una tienda o en un mercado habitual. Era un equipo diferente, obviamente nada conocido, y eso sí me impactó porque pensé, Dios mío, ahora me tengo que aprender todo esto. Antes de entrar en la estación Apolo, yo era oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante. Llevaba 3 años navegando, todo lo que aprendí, y tanto en idioma como en técnica y demás, pues luego fue aplicable a lo que el futuro me trajo. Bueno, yo el anuncio de trabajar para la NASA lo encontré de una forma un poco accidental. A Estação Espacial de Robledo de Chavela necessita 4 com título superior, 16 engenheiros técnicos especialistas ou com formação desse nível, 31 técnicos com o mínimo de 3 anos de experiência em alguma das seguintes áreas: radar e microondas, televisão, registro magnético de dados. En la época en la que el anuncio se publicó, yo estudiaba por la mañana en la escuela y luego a mediodía me iba a trabajar a Pinto, para lo cual tenía que ir corriendo de un sitio a otro, comiendo un bocadillo por el camino. Pasé por delante de un kiosco de periódicos y el anuncio estaba casi a plana completa.
Y lo vi y no le presté una atención especial. Pero luego en mi trabajo estuve pensándolo y al día siguiente lo busqué otra vez. Me gustó la idea, dije, hombre, seguimiento de satélites, esto es como muy interesante. Y además piden inglés y yo inglés sé muy bien, así que decidí presentarme. Exige-se bom domínio de inglês, falado e escrito, nacionalidade espanhola. Da la casualidad de que yo había estado estudiando en Estados Unidos con una beca y de hecho hice el preuniversitario en Estados Unidos y claro, después de un año en Estados Unidos mi conocimiento de inglés era increíblemente alto. Oferece-se magníficas oportunidades para se familiarizarem com técnicas de vanguarda, boas remunerações a definir conforme a experiência dos candidatos. Bueno, pues casualmente mi barco, que era de bandera liberiana, es decir, extranjero y que no venía nunca por España, casualmente recibí un telegrama del armador, ya que lo recibía yo, diciendo que el siguiente destino iba a ser Valencia. Y allí tan contento que me dirigí. Y entonces al llegar allí, me acababa de casar, iba con mi mujer a bordo, y ella bajó a tierra, entonces no había móviles ni nada para poder llamar a casa y decir que estábamos sanos y salvos. Y vino con un periódico, un ABC, y en el ABC, en una página adentro, pues a un tercio de la página, o sea, en grande, letras negritas, había un anuncio en el que la NASA pedía radiotelegrafistas, concretamente, para sus programas avanzados de poner hombres en el espacio. O anúncio vinha assinado por dois organismos, a NASA e o INTA. El INTA hoy día es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Empezó siendo de técnica aeronáutica, solo porque cuando empezó era en el 42. Y en el 42 lo crearon básicamente como apoyo técnico y como asesoría para el recién creado Ejército del Aire. No passado, a Espanha tinha tido grandes engenheiros, como Emílio Herrera, que concebeu fato espacial primigênio já em 1935. Ou Leonardo Torres Quevedo, que não só concebeu dirigíveis, mas também o Spanish Aerocar, transbordador criado especificamente para passar por cima das cataratas de Niagara, que ainda hoje continua em funcionamento. Ou Juan de la Cierva, inventor do autogira, considerado o avô do helicóptero. Lamentavelmente, o primeiro teve de exilar-se após a Guerra Civil. E tanto o segundo como o terceiro faleceram em 1936. Bueno, obviamente cuando se creó el INTA estábamos en un periodo de aislamiento tremendo. Entonces el INTA pues, no tenía casi ni medios, pero en los años 50 ya tenía unos contactos muy buenos con von Karman. Von Karman es un científico espacial impresionante, fue uno de los fundadores de JPL, el Jet Propulsion Laboratory, y había una conexión a nivel académico importante. A mí aquello me pareció algo irreal. Aquello de poner hombres en la luna era una cosa y yo dentro de mis conocimientos y me sentía muy humilde, no pensaba que aquello era para premios Nobel, para científicos, para sabios, pero las mujeres, ya sabes, la mujer dijo, mira, tú llamas, que aquí pone que tienes que saber inglés y tú lo sabes y que seas radiotelegrafista y tú lo eres y no tienes nada que perder. Y entonces, de una oreja me llevó a la primer cabina telefónica que encontramos, allí en el mismo puerto, en el Grao. Llamé a Madrid, me hablaron directamente en inglés, la persona que me atendió, tuvimos un poco de conversación, hasta me dijo, basta, le quiero ver aquí pasado mañana en Madrid. Digo, un momento, que estoy embarcado. Y bueno, pues ya me citaron para después de 15 días, con lo cual ya hicimos las maletas y esa fue la última vez que yo embarqué profesionalmente. Para conseguir el trabajo yo me presenté en las oficinas que leí en el anuncio del periódico, en la calle Orense. La señorita que estaba en recepción me preguntó, ¿a qué viene usted? Le dije, pues vengo por lo del anuncio. Me dijo, un momentito que voy a hablar con la jefa de personal y conforme entré por la puerta pues me saludó en inglés y yo contesté en inglés. Me hizo una segunda observación en inglés, a la que contesté en inglés, y me dijo, vale, sigamos en español. En una conversación, como luego lo viví con los astronautas, con los técnicos en momentos cumbre, no podías tener la menor duda, debías tener un conocimiento perfecto de ese idioma que no era el tuyo. Y luego ya me preguntó sobre mis antecedentes técnicos. Como da la casualidad de que yo estaba estudiando electrónica industrial, pues claro, tenía unos conocimientos técnicos adecuados. La señorita Pilar del Río, jefa de personal, maravillosa mujer de la que guardo un recuerdo imborrable, me puso el contrato encima de la mesa y justo antes de firmarlo me dijo,
pero has hecho el servicio militar, ¿no? Y dije, pues no. Claro, se enfadó bastante. Me dijo, ¿cómo que no? Si en el anuncio ponía expresamente que era imprescindible tener el servicio militar. Digo, pues no me di cuenta. Lo cierto es que sí me había dado cuenta, pero yo fui a ver qué pasaba. Y me dijo, vete a hacer el servicio voluntario y cuando termines vuelves. Me fui a lo que entonces era Ministerio del Ejército, en Cibeles. Hice una solicitud. Estuve 18 meses haciendo el servicio militar, que tuve que compaginarlo con mi trabajo en Telefónica y con los estudios, y al cabo de 18 meses volví. Abrí la puerta y según entraba por la puerta me dijo, ¿has hecho la mili, Carlos? No me dijo ni buenos días. Le enseñé la cartilla militar, digo, sí. Sacó el mismo contrato que me había enseñado 18 meses atrás, lo puso encima de la mesa, me dijo, firma. Tenemos una estación nueva en Fresnedillas para el proyecto Apolo, así que te vas al Apolo. Y allí estaba dominando, además, un blanco inmaculado, una antena de 26 metros y por lo tanto unos 30 de altura, que a mí me impresionó. Me quedé allí estático hasta que la persona que me había llevado me cogió del brazo y me metió para dentro del edificio. Y luego ya entrar dentro del edificio, aquello fue pues como, no sé, como entrar en otro planeta más avanzado. Había un guirigay de voces en inglés que sonaban por todos los sitios, las comunicaciones, los altavoces estaban puestos, se hablaban muchísima gente con muchísima gente. Y viendo a derecha e izquierda no reconocía, yo espero ver algún equipo que sepa, ¿no?, que lo haya estudiado en la escuela de telecomunicación. Que va, era todo nuevo, porque luego lo supe, todo eso se había fabricado exclusivamente para esa misión. Entonces me sentí, la verdad, una hormiguita en un lugar totalmente desplazado. Ano de 1957. O ser humano chegava ao espaço pela primeira vez. Eram os soviéticos quem o faziam com o Sputnik 1, um pequeno satélite artificial com apenas 80 quilos. Mas na Espanha dos anos 50, o espaço era algo que simplesmente ficava demasiado longe. La España de los años 50 arrastraba muchas cosas todavía de la posguerra. Arrastraba, sobre todo, la pobreza y el aislamiento cultural. No arrastraba tanto las secuencias violentas, es decir, en los años 50 no había tantos fusilamientos como había habido en los años 40, pero seguía siendo un país muy aislado. Em 1946, uma recém-criada Organização das Nações Unidas tinha assinado uma resolução condenando o regime de Franco. Não parecia haver salvação para a Espanha. Esquecida pela América e rejeitada pela Europa, a miséria continuaria a florescer à vontade. Mas então aconteceu uma coisa imprevista. The foreign policy and the national security of this country are involved. O presidente Truman declarava a guerra política contra o comunismo. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. We must take immediate and resolute action. Começava a Guerra Fria. O mundo ficava dividido em dois blocos e nenhum país podia ficar à margem. Nem sequer a Espanha. Para la España de Franco, el ambiente de la Guerra Fría y del anticomunismo supuso la continuidad, supuso la estabilización, supuso la aceptación internacional. Em 1950, a Assembleia Geral da ONU anulava a resolução sobre Espanha que tinha assinado em 1946. Como por magia, o governo que apenas 4 anos antes tinha sido definido como fascista, transformava-se num aliado. Sirvió para que entrara alguna cultura internacional que, aunque venía de un país angloparlante y protestante, pues fue aceptada porque se suponía que eran amigos de España, como se decía entonces. As aparições públicas de Franco foram aumentando. O regime devia mostrar às nações céticas que contava com o apoio do povo. Mas era necessário um gesto, um símbolo, algo que deixasse claro ao mundo que a Espanha era de confiança. E o tio Sam pôs em marcha a máquina de propaganda.
Cuando Eisenhower viene a España, lo que está es subrayando la necesidad de un aliado para evitar, lógicamente, la expansión comunista en el Mediterráneo, y como tal, no hay más que mirar la fotografía de Franco y Eisenhower en la base de Torrejón de Ardoz cuando se le recibe para ver la satisfacción de Franco. Es una cara satisfecha, absolutamente satisfecha. Era la primera vez, hay que tener en cuenta, que un jefe de Estado visitaba la España de Franco. La primera vez, y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Aquele era um pequeno passo para a humanidade, mas um grande salto para uma Espanha grande, livre e decididamente anticomunista. España en los años 60 está creciendo a un 7%. A final de la década de los 60 es la 9ª economía del mundo, es decir, el milagro económico fue un milagro real. A classe média parecia finalmente assentar. Em 1960, o salário médio mensal era de 2.500 pesetas, embora um Seat 600, o carro na moda, custasse 65.000. El SEAT 600 dio muchísima libertad a los jóvenes y a las familias, porque por primera vez podían salir de manera autónoma, sin depender del transporte público, e irse los domingos al campo, y así es como surgieron los domingueros. Y si podían llegar hasta la playa, pues se iban a la costa, y así es como surgieron los veraneantes. Em 1960, a Espanha recebia mais de 6 milhões de turistas estrangeiros, número que não pararia de crescer ao longo da década. Tinha começado o boom turístico. Aos olhos do mundo, a Espanha era sinónimo de sol e praia a preços ridiculamente baixos. La influencia del turismo, o sea, fue absolutamente esencial. La llegada de personas que venían de mundos distintos, es decir, con realidades vitales, completamente diferentes, y que se trataban de ocultar, ¿no? En el interior, pues significó como esa posibilidad de aprender de lo distinto. Venían de un tiempo que estaban absolutamente aplastados por la moral de la religión, de la política y de un país, de una posguerra que había sido durísima. Cuando de pronto vieron que venían esas mujeres libres, en bikini, que podían tener romances, como ellos decían, les hizo cuestionarse muchísimas cosas. Y sobre todo, el régimen no podía ser tan férreo. El régimen se vio obligado a aflojar de alguna manera, a hacer una serie de cambios un tanto cosméticos, ¿no? Yo tuve la impresión de que era un poco gatopardismo, ¿no? Para que todo quede igual, pues bueno, cambiemos, en fin, algunas cosas, ¿no? Quase da noite para o dia, a Espanha transformava-se no segundo país com maior crescimento económico do mundo. Los tecnócratas que entraron en el gobierno de Franco a finales de los 50 y acabaron apoderándose a finales de los 60 casi por completo de ese gobierno, estaban vinculados en general con el Opus Dei y solían tener formación en economía. Lo cual es importante porque hasta entonces quienes habían llevado la economía habían sido falangistas y militares que se dejaban guiar por la ideología. E como não podia ser de outra maneira, o progresso trouxe consigo uma mudança na mentalidade dos espanhóis. Los españoles más jóvenes y más cultos, es decir, los que iban a la universidad, y por primera vez la universidad se estaba convirtiendo en masiva, esos españoles empezaron a tener mayor conciencia de sus derechos. La influencia de la televisión fue decisiva. O sea, en los 60 empieza la información internacional con corresponsales propios, por supuesto controlado, pero que ya era también, ¿no?, esa posibilidad de tener como una relación directa con el exterior, ¿no?, por mucho que fuera mediatizada. La mentalidad de los españoles se abrió porque yo creo que llegó poco o mucho lo que estaba sucediendo en los 60 en el mundo, ¿no? Teníamos, en fin, un panorama, un contexto, ¿no?, de lucha social. Es decir, tenemos mayo del 68, tenemos la protesta, la masacre de la protesta en México, el pacifismo, los hippies. No es que España estuviera especialmente explotada, especialmente sometida, que viviera unas condiciones especialmente duras, y por eso la gente protestó. Al revés, es que se crecía, y al crecer y al empezar a dejar de pasar hambre, los españoles empezaron a pedir otras cosas.
Pela primeira vez desde o fim da guerra, os espanhóis atreviam-se a sair para as ruas, embora as manifestações ainda fossem tímidas, e o regime se contivesse na altura de puni-las. Ao fim e ao cabo, o mundo estava a olhar e se algo o tio Sam tinha deixado bem claro é que o melhor modo para que o mundo não acreditasse que a Espanha era uma ditadura era não se parecer com uma ditadura. Los Estados Unidos se conformaban con tener lo que necesitaban, que era bases militares y un régimen fuertemente anticomunista y estabilizado. Y a cambio de eso, pues había algunas cosas que no les gustaban, por ejemplo, que no se dejara libertad para la propaganda protestante y que fuera incluso difícil establecer algunas capillas protestantes para sus propios soldados de las bases militares. Pero esas cosas se negociaron y se llegaron a arreglos. A Espanha e os Estados Unidos eram mais do que sócios, eram amigos. E às vezes os amigos têm de fazer sacrifícios. Mesmo que isso signifique tomar banho ao pé de uma bomba termonuclear. Com o passar do tempo, a colaboração entre os Estados Unidos e a Espanha começou a abranger todos os campos, também o científico. Se firmó el primer acuerdo entre los gobiernos español y americano en el año 60 y a partir de ese acuerdo el INTA representaba a España y la NASA representaba a Estados Unidos. Era el primer contacto serio de estas dos agencias. A 18 de março de 1960, os dois governos combinavam instalar em Espanha um centro espacial. Seria construído em Maspalomas, na ilha de Gran Canaria. Hubo seminarios y cursos. Ese nivel académico estaba muy bien, pero no había un nivel práctico. Entonces, la estación de Maspalomas lo que sirvió es para la conexión del INTA con la NASA a nivel directo. 5 anos depois, Juan Carlos de Borbón inaugurava o segundo centro da NASA em Espanha, a estação de Robledo de Chabela. La estación de Robledo de Chabela, desde sus inicios en 1965, perteneció a la red de espacio lejano. Su misión era la exploración del sistema solar y seguían y se siguen siguiendo naves no tripuladas, misiones robóticas. Era apenas o princípio. A próxima colaboração entre a Espanha e os Estados Unidos estava prestes a ser anunciada. E desta vez teria os olhos postos na Lua. A 50 km de Madrid fica o município de Fresnedillas de la Oliva. Fresnedillas de la Oliva es un municipio de la provincia de Madrid, de superficie de 28,2 kilómetros cuadrados. Limita con Robledo de Chabela, Colmenar del Arroyo e Navalagamella. De acordo com os vestígios arqueológicos, o ser humano já vive aqui desde a Idade do Bronze, embora Fresnedillas não existisse como tal até ao século XVIII. E não seria senão no ano de 1833 que a aldeia foi incorporada na província de Madrid. La zona en la que se encuentra Fresnedillas es una zona de monte bajo, con vegetación de fresnos, encinas, enebros y retamas. La agricultura se basaba fundamentalmente en cereal de secano, cebada, centeno, algarrobas y en menor medida trigo, porque la calidad del suelo no es apta para este cultivo. La ganadería, por su parte, estaba ocupada sobre todo por el ganado cabrío y el ganado vacuno de leche. Fresnedillas es un pueblo tranquilo, multicultural. La gente de Fresnedillas somos y hemos sido siempre acogedores y bueno, pues de hecho está a la vista toda la población inmigrante que viene a Fresnedillas. Aqui, é verdade, não acontece grande coisa. O seu último incidente sério teve lugar em 1520, quando se viram envolvidos no levantamento dos comuneros de Castela. Mas isso foi há muito. Hoje em dia, Fresnedillas de Oliva só aparece nos meios de comunicação por dois motivos. A sua festa de la Novilla e a sua participação na chegada do homem à Lua. Mas para entender como a NASA acabou por escolher esta aldeia, temos que retroceder uns bons anos. Los efectos de la guerra civil en la ciencia y la cultura española se pueden resumir en una sola palabra: devastadores. La guerra civil truncó absolutamente todo lo que se había avanzado en ciencia y en cultura en los años anteriores, es decir, maestros universitarios, ateneos, universidades populares, la prensa, que había alcanzado un desarrollo extraordinario. Todo eso fue truncado completamente. Fue un desastre. Se marchó pues prácticamente el 50%, seguramente más, de esa gran generación intelectual que había sido la de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Se marcharon.
Y naturalmente no hace falta decir, en ese 50% estaban los mejores. Es decir, la degradación fue tremenda. Era vital para nuestra cultura amputar con energía a los miembros corrompidos, cegar con golpes certeros de guadaña los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza, era la del profesorado. São palavras do Ministro da Educação Nacional, José Ibáñez Martín. Com elas começava a depuração científica e educativa do governo de Franco. Porque estaban dominados pues, por el dogmatismo, por la obediencia, por la fidelidad a unas escuelas, en lugar de estar dominados por la libre discusión y por el fichaje de los mejores y la entrada en un mundo de libertad y de progreso, que eran cosas a las que se tenía miedo. Seriam precisos 20 anos para que a ciência espanhola começasse a recuperar. Con el milagro económico, a partir de los años 60, hubo efectos importantes sobre el mundo de la cultura y sobre el mundo de la educación. Lo primero que ocurrió es que la educación se generalizó. La universidad se masificó. Prácticamente las clases medias españolas mandan a sus hijos a la universidad. En los 60, por ejemplo, mi padre ya conseguía que le llegara, era un gran lector, conseguía que le llegaran libros del exterior que aquí no se publicaban y que iba a Francia, los traía, no sin riesgo, evidentemente, ¿no? Alguns dos cientistas exilados começaram a regressar, atraídos por esta incipiente abertura e pelas novas perspectivas laborais. Não era para menos, a Espanha estava prestes a fechar um pacto que a envolvia diretamente na corrida espacial. – 29 de janeiro de 1964, Robert Woodward, embaixador norte-americano, entra no madrileno Palácio de Santa Cruz. Marcou aqui uma reunião com Fernando Maria Castilha, ministro dos Negócios Estrangeiros. Adelante, pase. Embajador. Good morning, ministro. Good morning. Buenos días. Buenos días. Siéntense, por favor. Gracias. En primer lugar, quiero agradecerles el interés que su gobierno ha mostrado en España. Y no quiero dejar de transmitirle en nombre de nuestro país y del general Francisco Franco nuestro más sincero apoyo. Thank you. You know, it's an honor for us to have Spain as an ally, and there is no doubt that the signing of this agreement is a very important step in our relationship. That's going to be a great benefit to our governments. Bien, sin más, procedemos a leer los puntos del acuerdo. Empezaré yo mismo, si el embajador está de acuerdo. Please. Número 1. El gobierno español proveerá los terrenos y derechos de paso necesarios para su uso por la National Aeronautics and Space Administration en el establecimiento de una estación dedicada a las misiones lunares. Number 2. The U.S. government will cover the expenses of construction, installation, equipment, and operations, including construction of roads and accesses. Punto número 3. Se instalará una antena parabólica de 24 metros de diámetro. Queda entendido que las necesidades del programa aumentarán probablemente a medida que se desarrollen equipos más modernos y que por consiguiente NASA podría desear establecer instalaciones adicionales. And point number 4. From the beginning of the operation, NASA will use the indispensable technicians and specialists from the United States. However, it will progressively recruit as many Spanish technical personnel as possible for the station. Dicho lo cual, tengo a honra manifestar al excelentísimo señor Robert F. Woodward la conformidad del gobierno español con el texto a firmar. So, we have a deal. Bem, de modo que a Espanha teria uma estação espacial dedicada às missões lunares. Agora a questão era onde pô-la. Se buscó toda la zona entre Robledo y San Martín de Valdeiglesias, que es una zona muy tranquila. Se buscaba que fuera tranquila para que estuviera alejada de ruidos radioeléctricos que podía producir la ciudad de Madrid. Pero por otro lado convenía estar relativamente cerca de Madrid por cuestiones logísticas y por tener un aeropuerto internacional. Depois de estudar a zona, escolheram 11 possíveis localizações. De esos 11 se seleccionaron 5 y en esos 5 ya se hicieron estudios de tipo geotécnico y tal para ver si se podía construir las antenas en el terreno. Se fue reduciendo y al final se seleccionó, que era el sitio más fantástico de todos, el que ahora están todas las antenas en Robledo. A 14 de julho de 1965, a estação de Robledo ligava os seus sistemas. Mesmo a tempo para o seu primeiro trabalho,
6 meses antes, a sonda Mariner 4 tinha descolado rumo a Marte. A sua missão, fotografar a superfície marciana. Nos dias 14 e 15 de julho, a sonda tirou 21 fotografias que foram recebidas na recém-inaugurada estação de Robledo. A estreia da estação madrilena tinha sido um êxito absoluto. Mas apenas uns meses depois, a NASA já precisava de novas instalações. Algo, por outro lado, já previsto no Acordo de 64. Queda entendido que las necesidades del programa aumentarán probablemente a medida que se desarrollen equipos más modernos y que, por consiguiente, NASA podría desear establecer instalaciones adicionales. O programa Apollo ia de vento em popa, mas Kennedy tinha definido um prazo. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A NASA tinha menos de 5 anos para mandar um homem à Lua e trazê-lo de volta. Para isso, além de astronautas e foguetões, precisava de uma infraestrutura terrestre que lhe permitisse comunicar com as naves. La red de vuelos espaciales tripulados fue creada por NASA a finales de los 50 para dar cobertura a sus misiones tripuladas. Se estrenó con el programa Mercury, continuó con el programa Gemini. Con el programa Apolo, esta red contaba ya con 14 estaciones de tierra, 4 barcos y 8 aviones área. Mas agora, com os olhos postos num primeiro passeio lunar, a NASA precisava de 3 estações mais. Seriam as principais e estariam equipadas com antenas maiores. Esencialmente, el objetivo de las 3 estaciones era tener un contacto por radio con el Apolo durante todo el tiempo, salvo, naturalmente, cuando el Apolo se ocultaba detrás de la Luna. La función principal de las 3 estaciones principales, que contaban con antenas de 26 metros, era proporcionar el seguimiento de las comunicaciones con las naves en sus fases lunares, es decir, a partir de la inyección translunar, órbitas lunares, descenso y ascenso de la Luna y de vuelta a la Tierra. Lógicamente, esas 3 estaciones, ¿dónde las ponían? Pues lo primero que pensaron es lo más correcto por parte de NASA es ponerlas al lado de las estaciones que ya existían para el espacio profundo. Uma foi situada no deserto de Mojave, na Califórnia. Outra perto de Canberra, na Austrália. A terceira devia estar a 120 graus longitudinais das outras duas. ¿Por qué? Simplemente porque la Tierra gira. Y al girar, una estación perdía de vista la Luna al mismo tiempo que la siguiente estación entraba en campo y podía restablecer el enlace con la nave. Acontecia que a Espanha estava a 120 graus longitudinais da Califórnia e de Canberra. A terceira estação, portanto, situar-se em Madrid. O mais perto possível de Robledo de Chavela. E depois de explorar nos arredores, escolheu-se uma localização à qual denominaram Sítio L. Frenedillas, a principios de los años 60, era un pequeño pueblo con una población cercana a los 512 habitantes. La quiebra del modelo agrario tradicional a principios de los años 60 provoca éxodo rural con el crecimiento industrial de Madrid en los años del desarrollismo, y eso se deja notar en Fresnedillas justo antes de la construcción de la estación. En mayo del año 65 fue cuando se hicieron las expropiaciones de los terrenos que estaban en la estación. Como la mayor parte de los terrenos pertenecían a gente de Fresnedillas, en el Ayuntamiento de Fresnedillas se convocó a todos ellos para levantar el acta de las expropiaciones. Y efectivamente, solamente con las indemnizaciones que se dieron por las tierras que estaban ocupando la estación, que al final fueron unas 21 hectáreas, pues ya hubo una primera inyección económica para la gente de Fresnedillas. A construção de uma estação como aquela, num lugar como aquele, veio a ser uma tarefa sumamente complexa. Tenías que tener de todo para responder. Teníamos fontaneros, electricistas, cualquier avería, aparte de los técnicos de los equipos electrónicos. Hacía falta tener agua, pozos. Hacía falta tener electricidad, equipos diésel que producían la electricidad, porque además era todo equipo americano con diferente norma eléctrica que en España, y por lo tanto pues todo funcionaba en plan autónomo. Era muy autónomo para todo. Teníamos incluso un camión de bomberos, una ambulancia, coches para el transporte, en fin. Esto funcionaba independiente del resto del mundo. A 24 de setembro de 1966, o centro de operações já estava completamente instalado. A 8 de outubro, a torre de colimação estava operacional. A 3 de dezembro, o sistema de radiofrequência e recepção de sinais era ligado com êxito. E a 4 de julho de 1967, a estação Apolo de Fresnedillas de la Oliva ficava pronta para a sua primeira missão.
El pasado día 4 quedaba inaugurada la Estación Aeroespacial de Fresnedillas de la Oliva en la provincia de Madrid. España se suma así a esta épica aventura gracias a las excelentes relaciones de nuestro país con el gobierno de los Estados Unidos de América. El gran esfuerzo realizado se hace patente en esta imponente antena del tamaño de un edificio. También es notoria la gran labor realizada en el interior del complejo, dotado de los más modernos equipos electrónicos. A Estação Espacial de Fresnedillas já estava inaugurada. Só havia um problema. É que não ficava em Fresnedillas. El conflicto no lo fue tanto, pero es cierto que buena parte de los terrenos en los que está ubicada la instalación de Fresnedillas están dentro del término municipal de Navalamella. Lo que ocurre es que todos los propietarios de esas fincas eran de Fresnedillas. Por tanto, las expropiaciones de estos terrenos se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Fresnedillas. Se le puso inicialmente el nombre de Estación de Fresnedillas, desde que se empezó a construir hasta Apolo 11. Luego en Apolo 11, el Ayuntamiento de Navalamella solicitó participar también en el nombre y a partir de Apolo 11 pasó a llamarse Fresnedillas Navalamella. En los controles que se hacía de comunicación desde Houston, de toda la red mundial que había de estaciones de seguimiento y tal, las contestaciones tenían que ser telegráficas, o sea, decían Guam, la isla de Guam, en el Pacífico, Guam, y ellos contestaban Guam, green and go, verde y preparados o listos. Ascension, Ascension is green and go. Aquello no podía ser. Entonces llegó una solución de compromiso en la que se eligió la palabra Madrid. Y entonces poder decir Madrid is green and go, pues era una gozada. No comando da estação estava um americano, Otto Womick, que mais tarde seria substituído pelo também norte-americano Dan Hunter. Como responsável espanhol ficou escolhido o físico Luís Ruiz de Gopegui. Yo tuve una beca y me marché a Estados Unidos a estudiar. Cuando volví a España, pues se me cayó el alma a los pies, porque después de haber estado en Stanford, donde todo era riqueza, llego a España y vamos a hacer no sé qué, y cojo un transistor y me dicen, cuidado, no se te caiga. Y digo, ¿por qué? Porque es el único que tenemos. Entonces yo pensé, me tengo que marchar de aquí cuando pueda. De pronto salió en el periódico un anuncio que la NASA necesitaba gente. Me presenté como un fiera. ¿Quieres empezar mañana? Hombre, ¿mañana? Pues ahora, cuando quieras, empiezas. Y empecé a trabajar con la NASA. No me asignaron a Fresnedillas, pero el mundo da muchas vueltas. Por casualidad, acabé en Fresnedillas. El director de Fresnedillas, que era un americano, era un chuleta. Y el director español, por encima de mí, publicó un memorándum y lo puso en el tablón de anuncios de Fresnedillas. Y el americano lo cogió y lo tiró al cesto los papeles. Eso creó un conflicto internacional. La embajada lo primero que dijo, no organicemos jaleos. Mañana se marcha este director. Y entonces dije, ¿qué hacemos ahora? Oye, Luisito, ¿quieres ir tú? Bueno, y yo me fui a Fresnedillas. Y en Fresnedillas, pues ya empezó la historia. La estación de Fresnedillas comenzó a construirse a finales del año 65. Y para Fresnedillas fue muy importante porque el periodo de construcción de los edificios y de las vías de accesos supuso un periodo de contratación para la gente del pueblo. La adjudicataria civil de la obra fue la empresa Dragados. De hecho, mi padre estuvo trabajando para Dragados en aquellos momentos. En concreto, estuvo trabajando en las vías de acceso a la torre de colimación. Pues yo entré aquí de carpintero, claro, y me he tirado, pues, aquí en la base 18 años y otros 22 en los lados, 40 años total. Yo entré de mantenimiento de albañilería para las cosas que había, arreglarlas, para correr tabiques en las habitaciones. Yo estoy en la cafetería y estaba dando el servicio para las noches y a lo que me tocaba, claro.
hablé con él, con Hunter, y le dije, ¿habría alguna plaza de trabajo para mí aquí? Porque yo tengo muchas ganas de trabajar y estoy viviendo en Fresnedillas. Y entonces él me dijo, pues sí, mira, precisamente hay plazas. ¿A ti te gusta hacer café? Digo, no, pero yo aprendo rápido a hacer café. Pues yo estaba aquí en el pueblo, no había trabajo, se abrió la estación y el alcalde dijo, se necesitan unos señores para vigilantes. Y entré de vigilante. Al poco tiempo me sacaron de vigilante y entré en la jardinería. Luego me sacaron de la jardinería y me metieron al mantenimiento. Vine de Suiza y vine a ver a mis hermanos aquí al pueblo, y entonces me encontré con tu padre, con Felipe, y nos dijo que hacía falta vigilantes para la estación, y estuve 20 años en la estación de Fresnedillas. Todas estas estaciones empezaron con personal americano, director americano y demás, y lo primero que se hizo es contratar el personal de servicios en las cercanías, porque es lo lógico, ¿no? Guardas, camareros, etcétera, ¿no? Había que construirlo absolutamente todo. Se construían los edificios, pero también todas las vías de acceso, los puentes para cruzar los arroyos. Había una obra bastante monumental, sí. Cuando se montó la estación Apolo de Fresnedillas, el alcalde actual que había en ese momento era mi tío, Fernando de la Peña, y de hecho, bueno, mi padre fue trabajador de la estación desde enero del 67 pues hasta que se cerró y se centralizó todo en Robledo. Entonces se vivía del ganado, algo de agricultura y muy mal. Entonces cuando vinieron los americanos, el pueblo empezó a subir. Yo me levantaba a las 7 de la mañana para aviar unas vacas que tenía para entrar a la base a las 8. Y fue lo mejor que pudo pasar para el pueblo de Fresnedillas, porque muchas familias empezaron a vivir con un sueldo fijo a partir de entonces. El pueblo subió, sin duda, porque pasamos de ser personas que vivíamos del campo y de la ganadería a gente que vivía pues de la base y de otras muchas cosas. Para mí es un orgullo pensar que mi padre luchó a base de bien y lo consiguió. No solamente se contrató gente a nivel de servicios para cocina, comedor, jardinería, limpieza, también se contrataron técnicos de antena e incluso mecánicos que eran de aquí, de Fresnedillas. Muchos jóvenes en aquella época lo que vieron en la estación fue una oportunidad para empezar un nuevo ciclo de vida laboral que les evitaba el emigrar a Madrid. Esa gente es lo mejor que ha habido en España, porque ha habido empresas en España muy ladronas, y esos no. Nos pagaban las horas cuando había un lanzamiento que no entendíamos nada, pero nos hacían que nos quedáramos allí para ganar dinero. Yo cuando el Apolo 8, yo cobré más de horas que de sueldo. Eran 184 horas las que echábamos. Sí. Y yo tenía 140 horas extraordinarias, claro, aparte de eso. Claro. Porque había veces que me tenían que quedar también allí, porque había que cambiar un tabique, por esto, por lo otro. Sí, lo hacíamos por la noche. La nocturnidad nos subía mucho. La nocturnidad contaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y esas horas eran nocturnidad. Ganábamos muchas veces más de nocturnidad que de sueldo. De pequeño bajaba por las tardes a ayudar a mi padre, que entró de barrendero y luego ya pasó a ser cerrajero, posteriormente a mecánico, pero en la época de cerrajería pues yo bajaba con 8 años con una bicicleta, a las 6 de la tarde acababa la jornada, a ayudarle a hacer unas puertas para una finca. Y luego ya pues a las 9 de la noche, en verano, pues montábamos la bicicleta en el coche y nos subíamos a casa los dos. 43 años con ellos y no he sabido inglés, pero he trabajado y siempre me mandaban porque me entendía con ellos. Todo lo que me mandaban por señas y tal, como si supiera el inglés. Porque era difícil. Era difícil porque, claro, estás en la puerta y te va un señor allí y no sabes cómo entenderte con él. Claro, él te da el pasaporte y sobre el pasaporte pues tú ya llamas a la Nieves Santos, que estaba allí entonces, o a otra secretaria, y le decía, ay, que ha venido la agencia tal. A mí, por ejemplo, me venía algún señor y decía, María, give me coffee, please. What do you say in Spanish? Ellos también se esforzaban un poquito en que nosotros nos entendiéramos con ellos.
o bien por señas o chapurrear un poquito, nos entendíamos. Ellos son los que han traído a España lo que tenemos hoy, gracias a los americanos que llegaron a España. Una vez que ya me dieron el sí y que yo me iba a quedar allí, todavía no me lo creía, pero dije, aquí tengo que dar el do de pecho. La primera fase era quizás la más interesante, la más bonita, porque era casi novelesca, que era el programa Apolo. Llamaban Apollo Indoctrination, es decir, ponerte al cabo de la calle de todo lo que había pasado por miles o cientos de mentes para que el hombre pudiera llegar a la Luna con todo lo que eso significaba. Bueno, es que siempre los vuelos tripulados han tenido esa aureola que lógicamente pues se entiende, mientras que haya vidas por medio, pues hay más presión. Y luego estaba la parte técnica, lógicamente. Una vez que habían determinado con qué equipos tú podrías salir adelante con mayor facilidad, mayor rapidez, etcétera, ya te ubicaban con ellos y con el grupo de norteamericanos que eran los que manejaban aquello, y pasabas a ser un alumno, no te despegabas de ellos ni un momento. Los americanos que había dentro de la estación eran unos privilegiados, sin dudarlo. Tenían consideración casi diplomática. Venían ganando 4 y 5 veces el sueldo que podían haber ganado allí en Estados Unidos. Tenían unos pluses adicionales por eso de overseas, ultramar. Con su sueldo se permitían el lujo de tener unos chalés en el Escorial o incluso en Madrid, en La Moraleja, que era prohibitivo, en el Encinar de los Reyes, a todo lujo. Había un mesón en Valdemorillo muy conocido por todos los americanos, en donde se paraban a la avenida, a la estación y a la ida cuando volvían a Madrid. Es que es curioso porque en ese mesón hay un cuadro muy grande con una leyenda que dice: el mesón, el nombre que sea, contribuyó a que el Apolo 11 aterrizara en la Luna. Nos tenían que entrenar, pero nunca llegaban a decir, bueno, este ya está entrenado. Porque en el momento que dijeran, este ya está entrenado, maleta y a casa. Entonces, pues claro, era casi imposible. Mi función durante los primeros años era proporcionar personal español, porque la estación estaba toda manipulada por americanos. Y entramos 4 o 5 ingenieros y nuestra misión era echar a los americanos de buena forma y nosotros ocupar los puestos. Ellos estaban ganando unos sueldos tremendos y llega un niñato aquí y ellos dicen, este tío me va a echar. Pero humano ver que ese alumno, ese aprendiz le salía muy aventajado, pues te iba a echar. Ibas a perder todos esos lujos de los que disponías, que allí no habías tenido y que no ibas a tener nunca más cuando volvieras a los Estados Unidos. Pero también es verdad que había veces que les pillabas con el pie cambiado y le decías, oye, tengo tal duda y tal y cual, y te decían, ahí tienes el libro. El libro era una cosa azul así de grande, al lado de otro. Mi caso era un caso muy particular, y era muy particular porque después de haber vivido un año en Estados Unidos y haberme embebido en la idiosincrasia americana, yo los entendía muy bien. Entendía su sentido del humor, su forma de hacer las cosas. Y se ponían delante del equipo y si aquello no funcionaba sabía dónde le tenían que dar una patadita o dónde tenían que darle. Se iban por detrás y rápidamente le daban a un sitio que tú no te daba tiempo a ver y aquello funcionaba. Y yo digo, ¿dónde le habrá dado este y tal? Yo me acuerdo una vez que yo estaba en mi despacho y vinieron los 3 tíos más importantes americanos de la estación. Luis, queremos hablar contigo. Hombre, sentaros ahí, vamos a hablar. Oye, ayer en la cafetería fulanito y fulanita durmieron juntos. Les dije, ¿y qué? Nosotros estamos aquí para que el hombre llegue a la luna. ¿Qué nos importa que hayan dormido juntos? Qué mala suerte que no hemos podido ser nosotros. Esto empezó en que los americanos conducían como locos. Bueno, los norteamericanos, vamos a hablar de las situaciones peligrosas de la conducción. Se repartieron, se contrató un servicio de
de alquiler de coches, teníamos gasolinera, teníamos mecánicos de coches y coches de repuesto. Pero el problema mayor no era el tener los coches, el problema mayor es si Pepito no se llevaba bien con Juanito y lo metías en el mismo coche y además había que conducir los coches, es decir, los conductores eran los mismos empleados. Ningún coche era automático, que era lo que ellos estaban habituados, el coche que habían dejado en su casa. Entonces encontraron coches de marchas, como nosotros teníamos aquí, y entonces aprovechaban que estas carreteras estaban completamente desatendidas de Dios, sin señalización apenas. No era una carretera asfaltada, era una carretera de tierra, emocionante para los deportistas del volante, ¿no? Se emborrachaban, se bebían las botellas de whisky y claro, pues había que irlo a recogerlos en las curvas. Hizo una vez un mueble en una rinconera y le puso una trasera con un agujero y una puerta y ahí metía Mr. de Gru metía las botellas. Cuando había lanzamientos y eso, se quedaban allí, claro, y el que no estaba en los equipos bebían, salían, volcaban y había que ir a recogerlos con los coches. La cultura no era la misma de unos y de otros, que eso es muy importante. Incluso calculaban con cronómetro, había repechos que eran muy pronunciados en los que aceleraban a toda velocidad y luego, claro, el coche durante 1, 2, 3 segundos estaba, a veces más, estaba en el aire, estaba en suspensión. Y entonces luego el batacazo, como el coche no era de ellos, el batacazo que nos dábamos y tal, pues había quien estaba cronometrando el tiempo que estábamos y hacían competiciones, el tiempo que estábamos en el aire sin tener ninguna rueda apoyada. Pero en fin, poco a poco pues se fueron animando y entonces ya empezaban a competir con los americanos, a ver quién llegaba antes. Entonces, bueno, de ahí se creó un poco una atmósfera de competencia, en fin, deportiva. 13, 12, 11, 10. Dezembro de 1968. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. A missão Apollo 8 descolava de Cape Canaveral. Bueno, fue casi una improvisación. La idea era probar todas las naves en órbita terrestre antes de lanzarse a la aventura lunar. Así fue con el Apolo 7, pero el siguiente Apolo, que tenía que haber probado en órbita la nave nodriza, el módulo de mando, y el módulo lunar, se encontró con que el módulo lunar no estaba disponible. Por lo tanto, hubo un intercambio de misiones y se decidió que el vuelo del Apolo 8 iría a la Luna. En el Apolo 8 teníamos una función de control de la nave espacial. Era entrenamiento. El Apolo 8 ya fue mi primer, digamos, participación activa en una misión Apolo. Tenía mi curso completado y además los americanos, que insisto, me trataban como si fuera uno de ellos, pues me hacían sentarme en las consolas y hacer el trabajo de técnico de transmisores y receptores. Entonces eso fue el espaldarazo de que estaba preparado para hacer aquello. Após a descolagem, os astronautas passaram 3 horas a orbitar a Terra. Depois, ligaram os motores que os levariam até à Lua. 69 horas, 8 minutos e 16 segundos após o lançamento, o Apolo 8 entrava na órbita lunar. Lo más importante de esta maniobra era cómo se comportaría el motor de maniobra del módulo lunar, que era la única pieza en toda la nave que no tenía recambio, o sea, no iba duplicado. Se tenía que utilizar tanto para frenar en el momento de ir a la Luna y así permitir la captura en órbita, y después para reencenderlo cuando llegara el momento de volver a la Tierra, reencenderlo y adquirir más velocidad para volver. El tema es que ambos encendidos se tenían que hacer frente a la cara oculta, cuando se sobrevolaba la cara oculta de la Luna, y por lo tanto no tenían apoyo de las estaciones de Tierra. Cuando el Apolo 8 desaparece tras la cara oculta la primera vez,
Lo recuerdo porque estaba previsto en el plan de vuelo la hora, minuto y segundo en el que íbamos a perder la señal. Entonces estábamos mirando los relojes con mucha atención para asegurarnos de que desaparecía en el momento adecuado, porque de eso dependía que su trayectoria fuera adecuada o no. Pero lo siguiente es que había 30 minutos en que no había comunicación de ningún tipo. Y la única forma de saber si habían entrado bien en órbita o no era que salieran en la hora, minuto y segundo que también estaba previsto. A espera duró 30 minutos. Y durante esos 30 minutos nadie se levantó de su silla, ni siquiera tomamos café. Hasta que apareció la señal. Cuando apareció y vimos que había aparecido en la hora, minuto y segundo adecuado, sabíamos que habían entrado en órbita, que habían entrado bien, con lo cual hubo una especie de suspiro de alivio. Es un poco triste decirlo, pero yo estaba preocupado porque la estación funcionara bien. Lo que me preocupaba es que no dijeran, has metido la pata. Estos españoles son unos tales y unos cuales no saben hacer esto, no saben hacer lo otro, y entonces las otras cosas no me preocupaban nada. Era a noite da Consoada de 1968. Nos Estados Unidos, todos estavam colados às suas televisões vendo aqueles homens a dar voltas em torno da Lua. Durante a quarta órbita, os astronautas deram com algo inesperado. Por primera vez se veía la fragilidad de nuestro planeta frente al negro del espacio en color, sin que hubiera sido transmitida por un robot, cosa que había ocurrido unos años antes, sino que era lo que habían visto los propios astronautas. Pero es que además, cuando los astronautas del Apolo 8 vieron la Tierra aparecer por el horizonte y le sacaron fotografías, uno de ellos, y no recuerdo cuál, dijo, esta fotografía deberíamos sacarla en color. Y entonces utilizaron una de las cámaras Hasselblad que llevaban con carrete de color y sacaron la fotografía de color. Chamaron-lhe o amanhecer da Terra. Dicen que esta foto fue una de las grandes influencias que puso en marcha el movimiento ecologista ya por aquellos años. A la vista de esa fotografía, yo en ese momento hubiera ido a la Luna si me hubieran dejado. Luego me lo pensé mejor. La misión del Apolo 11 tenía no solamente unas implicaciones tecnológicas muy relativas, porque la verdad es que los experimentos científicos previstos para esa misión eran muy pocos, sino sobre todo emocional, histórico, prácticamente casi diría yo, de ceremonial. Durante el Apolo 11, al igual que en los otros Apolos, mis funciones eran mantener las comunicaciones con los astronautas y, al mismo tiempo que las mantenía con ellos, recibir las comunicaciones de los astronautas y enviarlas a Houston. Los datos y la voz en ambas direcciones, entre la estación de Frenillas y Houston, se transmitían a través de la red NASCOM, la red de comunicaciones de NASA. Dentro de España, esta red tenía alquilados los circuitos de Telefónica para cumplir esta función. Para salir de España, cruzar el Atlántico, era a través de cable submarino, vía Londres, Nueva York, o bien vía satélite. La verdad es que tenía un puesto privilegiado, y digo que era privilegiado porque cuando Houston hablaba con los astronautas, lo que Houston decía yo lo oía 1,3 segundos antes que los astronautas, y cuando los astronautas contestaban, yo lo oía del orden de medio segundo antes que Houston. A mí me asignaron el sistema de microondas que une
por ese medio, por las microondas, las dos estaciones de seguimiento espacial, la de Fresnedillas y la de Robledo. Durante el Apolo 11 y durante todo el Apolo, el Robledo era estación de apoyo de la estación principal de la red de vuelos tripulados, que era Fresnedillas. O sea que estación de apoyo quería decir que si había algún fallo en Fresnedillas, pues por lo menos estaría esta funcionando y se conseguiría no perder la comunicación. Esto era primordial, porque igual que dentro de la estación los equipos estaban repetidos un número de veces, siempre en paralelo, de forma que si fallaba uno daba igual, pero ¿qué hubiese ocurrido de haber fallado una antena? La estación se hubiese quedado muerta. Yo estaba en uno de los bares de Fresnedillas con mucha más gente esperando el acontecimiento y bueno, tenía 10 años y mi padre pues estaría, claro, con todos sus compañeros en la base trabajando porque en esos casos tenían que estar todos. Estaba en un garaje pintando una puerta y le dije al jefe, ya la he pintado. Dice, pues vuélvala usted a pintar. La pinté 3 veces la puerta. Pues a mí me tocó estar de turno allí, dentro de la sala de control, porque ellos no se podían menear, entonces había que llevarlos o bebida, o una Coca-Cola, o un café, lo que te pedían. Yo estaba en el coffee shop, en la base, y entonces pues llegó el momento que allí no iba nadie, que todo estaba parado. Digo, sí, pues yo no me voy a estar aquí. Y entonces procuré marcharme a la sala de comunicaciones, que sabía que era allí donde se estaban escuchando, y entonces pues estaban hablando los astronautas que tenían algunos problemas, pues que si les faltaba algo de oxígeno, que si tenían alguna pequeña dificultad. Pues realmente había tensión de pensar, no va a salir bien. A viagem da Terra à Lua durava 3 dias. A nave atingiria uma velocidade de 45.000 km por hora. Desde que se abandonaba la órbita terrestre hasta llegar a órbita lunar había muy poco que hacer. Simplemente se hacían tareas de navegación para asegurarse de que el rumbo de la nave era el correcto y que el alineamiento de la plataforma inercial, que era, por decirlo así, la brújula a bordo, era también la correcta. Se tomaban mediciones de estrellas para confirmar esos puntos y poco más, es decir, no había mucho que hacer. Até que a nave foi apanhada pela gravidade da Lua. Chegava dos momentos mais críticos da missão. Una inserción en órbita lunar consistía simplemente en frenar la velocidad que llevaba la nave de tal manera que no pasase de largo y pudiese entrar en órbita alrededor de la Luna. Para eso la nave daba la vuelta, por decirlo así, se ponía de espaldas al sentido de la marcha y encendía un gran motor. Todas estas manobras se realizaram na face oculta da Lua. That noise is just bringing up the system. We have not acquired a signal. Sem comunicação possível com a Terra. Conocíamos que, lógicamente, iban a perderse las transmisiones, ya que la comunicación es directa. La inserción en órbita lunar siempre es un proceso que genera nerviosismo, es inevitable. Sobre todo porque el frenado, el encendido del motor de frenado, sucede en la cara oculta de la Luna, con lo cual no hay comunicación. Pero ya teníamos una experiencia previa, de hecho teníamos 2, el Apolo 8 y el Apolo 10. Y en los 2 casos había salido bien. La gran dificultad es que ellos tenían que frenar el tirón de la propia gravedad lunar, encendiendo el motor en aquella cara en la que nosotros no teníamos acceso a mandarles ningún tipo de información con nuestro ordenador de si estaban haciéndolo mal o no. Ellos lo tenían que hacer de acuerdo con los papeles, pero no todo era tan exacto. La verdad es que teníamos una confianza absoluta de que esa misión iba a salir bien. Todo era muy complicado. Esos momentos eran... Pero yo no los viví como los más complicados. Todo en la misión era muy importante. Meia hora depois de ficar sem comunicações atrás da face oculta da Lua, o Apolo 11 reaparecia.
yo tenía a mi lado un osciloscopio monstruo, como eran las televisiones antes, ¿no? Con un tubo de rayos catódicos, bueno, gigantesco. Y estaba un jefe norteamericano, no se me olvidará, George Barbehane, que gritó, de pronto vio lo que era una imagen plana, de pronto vio un pico enorme y dijo, ¡Ahora es present! O sea, la señal de radiofrecuencia presente, pero lo gritó, vamos, con un entusiasmo y todo bien. Me preguntan en muchas ocasiones si era consciente de lo que estaba pasando en ese momento, de cuáles eran mis impresiones. Y es que hay dos niveles de consciencia. En el nivel número 1 de consciencia estaba mi responsabilidad de que el equipo que yo estaba manejando era el equipo, no voy a decir el más importante, pero uno de los más importantes, porque era el equipo que mantenía las comunicaciones entre Houston y los astronautas. Si por cualquier cosa la comunicación de audio se hubiera perdido, no hubieran podido aterrizar. Luego, mi preocupación más grande era asegurarme de que mi equipo funcionaba como tenía que funcionar, de que la señal de los receptores era lo más clara posible, de que la recibía con el menor ruido posible, de que mi transmisión tenía la frecuencia y la potencia adecuada. Reconozco que me temblaron las rodillas. A órbita estava correta. Os astronautas estavam preparados. Estava tudo pronto para descer à Lua. Armstrong e Aldrin passaram para o módulo lunar. Collins ficaria à espera no módulo de comando. Tinham repetido esta operação nos simuladores centenas de vezes, mas desta vez houve problema. Entre las dos cápsulas, la nave triplaza y la nave de descenso a la Luna, había un túnel de conexión que permitía a los astronautas pasar de una a otra. Normalmente, para desacoplar las dos naves, se tenía que hacer el vacío, soltar todo el aire que había en ese módulo, en ese túnel, entre ambos. Pero en el caso del Apolo 11 no se eliminó todo el aire. Quedó un remanente que hacía una cierta presión, con lo cual, al separarse las dos naves, fue como el corcho de una botella de cava. Sencillamente, el módulo lunar salió despedido con un poco más de velocidad por efecto de la presión del aire de la que tendría que haber asumido. No tuvo una mayor importancia inicialmente. Fue el propio Collins quien dijo... O sea, el águila tiene alas, cosa que nosotros estábamos oyendo antes que Houston, naturalmente, porque le tocó a Fresnedillas ese honor, esa suerte de ser el control máximo antes de Houston de esa secuencia tan importante. Pero el siguiente problema es que cuando se colocaron en la posición espacial adecuada para iniciar el frenado, perdimos las comunicaciones. La primera sensación fue horrorosa, porque lo primero que pensamos es, tengo un problema de equipo. Pero claro, no puedo tener un problema de equipo si en Robledo y en Fresnedillas los 4 receptores que están mirando al Eagle pierden la señal. Lo siguiente que piensas es, el Eagle ha tenido algo catastrófico. Y eso fue muy preocupante. Luego, cuando la comunicación se restauró, pues respiramos. ¿Qué había ocurrido? El Eagle tenía para esa ocasión una antena de alta ganancia, modernísima y de una eficiencia increíble, que además era automática. En la programación de este automatismo, alguien metió la pata y donde tenía que haber un más puso un menos. Armstrong e Aldrin desciam a toda a velocidade. Aquilo era o culminar de mais de uma década de testes, treinos, êxitos e fracassos. Agora jogava-se tudo nuns poucos metros, os que os separavam da superfície da Lua. Y ahí fue cuando aparecieron aquellas 2 alarmas que sí, nos pusieron bastante nerviosos a todos. En los últimos, creo que fueron 2 o 3 minutos del aterrizaje, el ordenador que llevaba todo el control del descenso lanzó 2 alarmas, la 1201 y 1202, creo. Cuando surge la primera alarma, la 1202, los astronautas miran su libro de alarmas y en la definición de lo que significaba aquella alarma no estaba nada clara.
Cuando ya estás en esa situación de que estás casi llegando a posarte en la Luna, una alarma que no sabes qué es, porque en la memoria de los astronautas no se sabe todo. Es obvio que esa alarma estaba escrita para el programador. Entonces el programador sí sabía lo que significaba, pero los astronautas no. Inmediatamente Houston les comunican. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. Esta alarma 1202 se repitió 2 o 3 veces durante el descenso, pero como ya no pasaba nada, pues no pasaba nada hasta que salió la 1201. El problema ahora es que debido a la cantidad tan ingente de información que recibe el ordenador, no es que se le atrasen algunas cosas un poco, es que algunas no puede hacerlas. Gracias a la reacción del grupo de control de Houston, en cuestión de 15 segundos diagnosticaron que aquello no tenía mayor trascendencia y podía continuar la maniobra. Y todo eso nosotros lo estábamos oyendo en tiempo real, porque es que todas esas comunicaciones pasaban por Fresnedillas. Luego nosotros estamos viviendo aquello como si fuéramos nosotros los que estábamos bajando la nave. Muy pronto en la maniobra de aterrizaje, Armstrong ya vio que se habían desviado de su trayectoria. ¿Cuánto? No lo podía saber, pero un poco. Las imágenes fotográficas que se habían estudiado hasta la saciedad en tierra, precisamente tomadas por el anterior Apolo, el Apolo 10, en mayo de ese año, del lugar donde iban a aterrizar o a alunizar, pues no coincidían con lo que estaba viendo. Porque a raíz del impulso extra que había recibido la cápsula al separarse de la nave nodriza por efecto del aire remanente, había adquirido un poco más de velocidad y Armstrong ya se dio cuenta que no iban en el camino correcto. ¿Cómo se dio cuenta? Porque iba cronometrando el paso de determinados cráteres conocidos ante la ventanilla y observó que estaban pasando antes de lo debido. Y ahí surge la duda, ¿qué hago ahora? Hombre, pues hay 2 opciones, abortar la misión, volver a órbita lunar, y la segunda, poner el módulo en semiautomático y bajar a mano. A Neil Armstrong no había que decirle más. Armstrong desconectó, por decirlo así, el mando automático de traslación y dejó que el computador siguiera controlando el empuje para descender poco a poco mientras él se hacía cargo de los movimientos laterales. Él dirigió la nave a mano, encontró un primer sitio que no le pareció adecuado porque estaba muy inclinado, era la ladera de un cráter. Apartó la nave de la ladera del cráter, luego encontró un sitio con muchas rocas, a aquel tampoco le gustó. Bajo ningún concepto podían permitirse el alunizar en un sitio en el que tuviera paredes o taludes o lo que fuera. Aquello había que evitarlo. Continuó planeando, pero claro, haciendo maniobras, el propelgoro se fue gastando. Hasta que el señor Charlie Duke, desde Houston, le dijo... 30 segundos, pero sin esperar más. Que significaba que le quedaban 30 segundos de combustible. Lo que no gastaran era lo que tenían que utilizar ellos para despegar luego de la Luna y volver a la Tierra. Neil Armstrong no contestó. No hacía falta. Él ya sabía lo que le quedaba. Armstrong era un excelentísimo piloto. Si a él le dijeron que tenía que aterrizar, iba a aterrizar. Yo ya no tenía ninguna duda de que Neil Armstrong iba a bajar a la Luna. No había nada más que ver su cara para saber que ese hombre ese día estaba convencido de que él iba a ser el primer ser humano que iba a pisar la Luna. Estábamos viendo nosotros los registros sobre papel de los electroencefalogramas y electrocardiogramas, sabíamos a qué velocidad iba propulsando el corazón de Armstrong, y yo siempre he pensado, si nos lo llegan a poner a nosotros, a los que estábamos abajo, hubiésemos superado, pero con creces. Y cuando oímos contact light dijimos, ya está, están en la superficie. Okay, engine stop. ATA at a descent. Engine arm off. 413 is in. Fueron unos momentos, bueno, luego que tiró los blocks en el aire, los bolígrafos, todo, abrazándonos, porque era mucho lo que era como una olla a presión que de pronto revienta. Lo siguiente fueron 2 segundos hasta que
Se posó la nave, apagaron motores, segurizaron la nave y Neil Armstrong dijo... Tranquility Base here. The Eagle has landed. Y claro, eso nos llega a nosotros 1,3 segundos después de que él lo dice. Pero nos llega 0,5 segundos antes que Houston. Consecuentemente, el grupo de operaciones que en ese momento estábamos en la estación, lo oímos los primeros del mundo. Yo fui el primer técnico español que lo oyó. Y además, como estaba en receptores, pues me cabe la satisfacción de que eso vino a través de mi equipo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Y yo vi que ya la gente empezó, bien, 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 a levantar las manos y todo el mundo feliz y contento, dándose la mano uno al otro y felices, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya esto ha terminado y esto ha terminado de maravilla. Salía la gente muy contenta, pero yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Y ya, pues ya cuando me entero digo, jolín, pues qué alegría. Así que, bueno, pues fue una noche muy, muy agradable porque normalmente no te suele pasar eso. Y además que tenían muchas dudas porque la verdad es que no estaba todo tan claro como se dice, ¿no? El llegar a la Luna no aportó nada más que eso, el subrayar y el confirmar cómo se había conseguido el objetivo que había predicho el propio presidente Kennedy. Pero en verdad, a largo plazo, creo que todo este proceso de investigación aeroespacial, de astrofísica, dio resultados y sigue dando resultados verdaderamente apasionantes. La llegada del hombre a la Luna, yo creo que, claro, en España fue, como siempre en aquel momento, era utilizada, ¿no?, pues para distraer de otras cuestiones, y esa era muy atractiva, ¿no? Y aparte eran nuestros amigos los americanos, ¿no? Así que, bueno, pues tenía muchos componentes para que fuera utilizado. La función de Frenedillas durante el Apolo 11 fue muy importante. Yo no me daba cuenta de que era muy importante. Ni nadie se daba cuenta, porque yo en particular creía que los viajes a la Luna serían como el puente aéreo. A estação Apolo tinha superado com êxito a missão para a qual tinha sido criada. Mas a sua história não acabaria aí. Nos anos seguintes, Fresnedillas de la Oliva continuaria a apontar a sua antena a outras naves, como a mítica Apolo 13. Oye, he oído por la radio que el Apolo 13 ha tenido un accidente. Me dijeron, pues sí, ha tenido un accidente, no sabemos el alcance, pero parece que la cosa es seria. Y cogí mi coche y me volví a la estación. Y durante los siguientes 5 días y medio estuve en la estación hasta que recuperaron a los astronautas en el océano. Llamé a casa a mi mujer y le dije, mira, no sé, pero no me esperes hasta que esto salga adelante, para bien o para mal. Y estuve los 4 días allí en el trabajo, sin apenas dormir. No fui el único, también alguno más lo hicimos, no todo el mundo lo hizo. Y porque, no sé, nos considerábamos un equipo, éramos un grupo. Después del programa Apolo, la estación de Frenedillas siguió dando cobertura de seguimiento y comunicaciones a una serie de misiones tripuladas. En los últimos años en Frenedillas fueron muy agitados, tuvimos muchísimo trabajo. En el año 81 comenzaron los vuelos del transbordador espacial, el Shuttle, y la estación de Frenedillas empezó desde ese momento a dar cobertura a todos los vuelos del Shuttle hasta el 85, que se clausuró la estación. En esos años, al reducir drásticamente el presupuesto, el Congreso americano, pues hubo que cortar tijera. Allí en Estados Unidos, que son muy libres para echar gente a la calle, pues despoblaron las centrales que habían sido nuestras compañeras durante los momentos cumbre, y a nosotros pues nos tocó de alguna forma reducir. La red STDN, a la que pertenecía entonces Fresnedillas, fue clausurada. La estación de Fresnedillas
su antena de 26 metros y su equipo asociado fue trasladado a la vecina estación de espacio profundo de Rodeo de Chavela. Cerraban estaciones a tutiplé. La estación de Fresnedillas fue de las primeras que se cerró. Se la regalaron al ejército. Cuando se cerró sí que recuerdo que lo sentí mucho, pero es un cariño, es algo que sientes por dentro. Yo sí recuerdo la preocupación cuando se cerró la base, pues de las familias, de pensar, volveremos a ir todos, o sea, nos admitirán a todos en Robledo, nos admitirán, sí hubo una incertidumbre bastante importante. Poco a poco, pues por edad, por incentivos y por etcétera, pues se fue reduciendo la plantilla sin necesidad de tener que dar un golpe drástico y echar a nadie a la calle. No, bueno, NASA se portó muy bien en ese sentido, ¿eh? O sea que hubo apoyo financiero para gente que quería marcharse voluntariamente y tal, o sea que bueno, pues se fue consiguiendo y se consiguió, pero bueno, fue un bajón. ¿Cómo se llamaba este traje? ¿Lo sabéis cómo se llama? Se llama EMU, ¿vale? Y solo se pone para salir fuera de la nave. Bueno, pues se ponían sus trajes que pesaban 140 kilos, pero yo estoy en la Luna y pesa menos. Y salían y hacían los deberes. ¿Qué tenían que hacer en la Luna? Investigar. Investigar. La estación Apolo de Fresnedillas pues le trajo a 20-25 familias tranquilidad y le trajo trabajo y poder compaginar el trabajo de la estación Apolo con trabajos que tenían anteriores de agricultura y ganadería, pues para tener un nivel de vida mejor. Es necesario pasar por allí para saber lo que aquello nos dio, que nos dio pues conocimientos, nos dio otra forma de vida. Nosotros hemos formado parte de ese trabajo para que el hombre llegue a la Luna. Nos sentimos orgullosos y además creo que se debe de seguir. Debemos de seguir. Es curioso que después de 50 años de todos estos eventos que pasaron con el Apolo 11, vuelvo la vista atrás y lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. De hecho, hay momentos muy emocionantes de toda aquella misión que los recuerdo prácticamente con la misma emoción que en aquel momento. Estoy orgulloso, estoy muy satisfecho. Y desde luego mis familiares y los que me conocen están muy orgullosos de serlo. Mis nietos de su abuelo y mis hijos de su padre. España estuvo ahí, se lo dicen eso y eso resume completamente la situación. Si hablamos de qué legado queda para el futuro de todas estas cosas que se hicieron hace 50 años, bueno, y que se hacen en la actualidad. Primero, quizá el legado más importante es demostrar a todos los chavales jóvenes que están ahora estudiando y que los españoles valemos para mucho, que nos enfrentamos a un equipo totalmente nuevo y lo empezamos a manejar sin ningún problema, que cuando la primera estación que estaba totalmente tripulada por españoles, que fue la de Cebreros, el primer año que solo era personal español, fue la estación mejor calificada de toda la red, y que cuando llegó el momento de los eventos importantes del Apolo 11, Apolo 13, etcétera, los españoles lo hicimos muy bien. De alguna manera lo que eso deja como referencia es que si te esfuerzas y estudias, no hay nada que se nos ponga por delante, no hay nada que nos pare.